les quiero hablar de un problema de las distancias, que es el siguiente. Básicamente, dado un conjunto S de Rn, digamos que con S finito, aunque no es necesario, pero con S finito, quiero decir, por lo que estamos a punto de decir, ese va a tener que ser finito, pero tal vez para omitirnos esa parte, empecemos con un conjunto finito. Entonces, decimos que S determina cada distancia si entre los puntos de S, si las distancias entre los puntos de S forman un conjunto de tamaño K. Entonces pongo así, si el conjunto de distancias, estamos hablando norma euclidia, tal que X, Y está en S, eso sí, distintos. Entonces, como consideremos todas las distancias entre los puntos y la cantidad de distancias es igual a K. ¿Ok? Entonces, el asunto es que si S es infinito, se puede ver que S determina infinitas distancias, siendo alguna cota por ahí, pero si pedimos que la distancia sea K, ya S va a tener que ser finito. Pero omitamos esa parte, o sea, empecemos asumiendo de una vez que es un conjunto finito. Entonces, veamos un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando K es igual a 1? Es más, antes de hacerlo más general, ¿qué pasa cuando K es igual a 1 y N es igual a 2? Y una cosa, estamos hablando más antes de continuar. Estamos hablando de la norma euclidia, que es esta suma. ¿Cómo se ve un conjunto de... ¿cómo se ve un conjunto de puntos en el plano que determinan una única distancia? Por ejemplo, dos puntos siempre determinan una única distancia, ¿verdad? ¿Hay algún conjunto de tres puntos que determine una única distancia? Un triángulo. ¿Un triángulo con qué propiedad? Que es equilátero. Equilátero. Sí. Ahora, ¿habrá un conjunto de cuatro puntos que determine una única distancia? Digamos el punto abajo, el que hace el triángulo abajo. No, con eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque, o sea, es cierto que aquí determina 1, pero esta distancia va a ser mayor que 1, diferente de 1. ¿Cierto? Sí. Bueno, eso digamos que es geometría. Cualesquiera cuatro, usted quiere cualesquiera cuatro puntos que la distancia entre cualesquiera dos sea 1. Digamos, lo que estamos diciendo es, la colección de distancias es un conjunto de tamaño 1. Entonces, en este caso, cualesquiera dos tienen que determinar una única distancia. O sea, porque si ese fuera este punto, entonces el conjunto de distancias de ese sería el conjunto que tiene al 1, digamos, si es con distancia 1, y la otra que es, ¿cuánto es? Raíz de 3. De 2, creo. No. Es que es triángulo equilátero. O sea, esta es raíz de 3 medios y otra. Sí, en efecto, raíz de 3. Sí, Okay, entonces sí, aquí estamos determinando una distancia. Quiere decir exactamente una distancia. No puede haber más. O sea, este no sirve. O sea, ese aquí determina
2 distancias. El conjunto más grande en el plano que determina una distancia es un triángulo equilátero. Tal vez para ser un poco más formales, los vértices es S, los vértices de un triángulo equilátero. Estamos frente a un resultado extremal que nos dice el máximo cuando n es 2 es 3 puntos. Y en general no es difícil ver que en Rn un conjunto con más de n más 1 puntos determina más de una distancia. El simplex n-dimensional, el simplex equilátero n-dimensional determina n más 1. Entonces, este es el máximo número de puntos que uno puede tener que determinan una distancia. ¿Okay? Entonces, aquí estamos frente a una pregunta extremal, solo que k igual a 1 es una pregunta muy simple. Bueno, simple, aquí ocupamos un poco de geometría en más dimensiones para ver el caso. Digamos, en el triángulo equilátero es fácil usando geometría del plano. En Rn, pues la geometría es vectorial, entonces se ocupan ahí un poco de vectores para ver esto, pero es sencillo. Es sencillo y no lo voy a hacer. Lo que me interesa ahora es discutir la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mayor tamaño de un conjunto S en Rn que determina dos distancias? Entonces, para notación vamos a llamarle Mn este máximo. Solo para calcularlo, para el cálculo ahorita. Entonces, me interesa esta pregunta. ¿Cuántos puntos podemos poner en el espacio de tal forma que las distancias de este conjunto sean uno de dos valores? ¿Quién me puede dar un conjunto de 4 puntos en el plano que determinen dos distancias? El que se vio antes con dos triángulos juntos. Ok, ese Un sí. cuadrado, básicamente. Un cuadrado, sí. Ok, un cuadrado, entonces, para n igual 2, tenemos un cuadrado. En realidad, bueno, aquí sí, se puede hacer de diferentes formas. Yo estaba pensando tal vez como un triángulo equilátero junto con el centro. Pero sí. También un pentágono. Ok, bueno, esa era la siguiente pregunta. El pentágono no tiene 5 puntos, pero usted le quita 1, ya tiene 4. Entonces la siguiente pregunta era,
Bueno, con 5 puntos, uno puede hacer un pentágono regular. Entonces, bueno, esto no parece tan regular, pero aquí uno, y no voy a hacer el cálculo, pero todas las diagonales tienen la misma longitud. ¿Sí? Bueno, resulta que en el plano no hay 6 puntos que determinen 2 distancias. Y vamos a probar que Mn, ok, aquí dijimos Mn es este máximo, que depende de n, ¿verdad? De dimensión. Que este número es por lo menos n por n más 1 entre 2. Y es a lo sumo un número que no voy a escribir ahorita, pero que vamos a intentar optimizar de la mejor forma posible en un rato. La cota inferior no me interesa tanto. Uno lo que puede hacer, la cota inferior es una construcción. Existe S con n por n más 1 puntos, determinando 2 distancias. ¿Sí? Y lo que uno puede hacer es tomar vectores que tengan 2 entradas 1 o vectores que tengan una entrada 2. Pues tome S como el conjunto VI más VJ, no. EI más EJ, tal que I, J pertenecen a los números desde 1 hasta N. Los vectores canónicos. Okay. Y vean aquí que, bueno, aquí estoy dejando que I sea igual a J. Eso me daría, esto incluye los vectores de la forma 2 por EI. Y vean que la distancia entre estos dos vectores, digamos, uno tiene 2 unos, todo lo demás es 0. Y digamos que tiene otros unos por aquí que no coinciden. Entonces la distancia entre estos dos puntos sería 2, raíz de 4. O sea, cuando uno hace la resta, tiene 2 unos, 2 menos unos, eleva al cuadrado, la suma es 4 y sacamos raíz, que es 2. Mientras que si los puntos, si los unos coinciden, bueno, aquí voy a ponerlo solo con 2 entradas. Si tenemos, por ejemplo, algo así, al hacer la resta, se va a cancelar un 1. Me falta un 1 por aquí. Al hacer la resta, se va a cancelar un 1 y nos quedaría precisamente un 1. Perdón, nos quedaría precisamente 2 unos. Entonces sería 1 más 1, sacando raíz, la distancia es raíz de 2. Tengo mal esta cota inferior. Digamos, si escogemos estos diferentes, diferente de J, la cota inferior es n escojo 2. Y este número que está aquí, n por n más 1 entre 2, es lo mismo que n escojo 2 más n. Entonces faltan n vectores. Quiere decir que este conjunto está mal. Voy a tener que revisar esto después. Si alguien tiene una idea de un conjunto de 2 dimensiones, puede avisarme también. Pero, bueno, les decía que me interesaba más la cota superior, porque es donde uno usa el álgebra lineal. Entonces, luego les busco esta otra. Luego pongo a buscarme una de construcción real. Vamos con la cota superior. Entonces, perdón por eso, pero no. Creí que el ejemplo servía, pero ya me doy cuenta que está malo. Sí, no hay 2. Sí, no está malo. Entonces, cota
superior. La cota superior sería, suponga que S determina dos distancias. Digamos que esas distancias son delta 1 y delta 2, que son mayores que 0, números mayores que 0. Entonces lo que vamos a hacer es considerar un polinomio igual que antes. O sea, lo que tenemos es esta ecuación. La norma de, digamos que tenemos un punto P fijo, pues digamos punto P, la norma de P menos, de X menos P es delta 1, o la norma de X menos P es delta 2. ¿Okay? Entonces podemos combinar estas dos ecuaciones en una sola, igual que antes. Y la forma que lo habíamos hecho era multiplicando, ¿verdad? Entonces podemos definir un polinomio, bueno, de momento una función, que sería, tome la norma de X menos P, réstele delta 1, y X menos P, réstele delta 2. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo aquí? Es la distancia de su delta 1 o es delta 2. Entonces, si tomamos X en el conjunto, si X está en S y X es diferente de P, ¿verdad? Porque aquí P está en S también, entonces F de P, Fp, si lo hablamos en X, por la definición del conjunto, esto sería 0. Vean que esta función que está aquí arriba no es un polinomio, ¿verdad? Tiene una raíz cuadrada involucrada. Pero si uno se deshace de esa raíz cuadrada, va a tener un polinomio. Entonces vamos a definir F un poco diferente. Vamos a elevar al cuadrado para deshacernos de la raíz cuadrada. ¿Okay? Otra observación es que F de P, si lo hablamos en P, la distancia, la norma va a ser 0. Entonces sería 0 menos delta 1, es diferente de 0, multiplicado por 0 menos delta 2 al cuadrado, ¿sí? Que también va a ser diferente de 0. ¿Okay? Entonces, estas condiciones, así como están, nos dicen que los polinomios son LI. Entonces, primero, Fp de X tiene la forma sumatoria de XI menos PI al cuadrado menos delta 1 por sumatoria de XI menos PI al cuadrado menos delta 2, ¿verdad? Este es un polinomio. Los polinomios F de P, tales que P está en S, son LI. Bueno, eso es lo que habíamos visto hace poco. Es la misma propiedad que nos permite asegurar esto. Bueno, pregunta. ¿Cuál es el grado del polinomio F de P? De Fp. Será 4. Ok, sí. Sí, es una suma de polinomios cuadráticos multiplicado por otro polinomio cuadrático, entonces es 4. ¿Cuál es el grado de Fp?
es 4, ¿verdad? Y eso nos dice que el tamaño de S es a lo sumo, si recuerdan la fórmula que teníamos arriba, sería n más 4, escojo 4. ¿Ok? Pero, dos cosas. Uno, esta cota superior es, pues, se ve un poco ineficiente, porque tal vez es un polinomio de grado 4, pero en realidad no hay tantas cosas involucradas en este polinomio. Otra cosa es que si vemos la cota inferior, bueno, aquí el ejemplo que tenemos un ejemplo sencillo con n escojo 2, realmente se puede mejorar un poco, pero n escojo 2 ya es cuadrático, y si comparamos polinomio de grado 4 con cuadrático, pues estamos perdiendo un poco de fuerza ahí. Claro, no significa que no pueda pasar, ¿verdad? O sea, puede ser que sea complicado como para determinar incluso el grado del polinomio que lo acota. Pero resulta que esta cota no es tan buena. ¿Okay? No es tan buena. Y lo que vamos a hacer es examinar esto y ver que está en un conjunto más pequeño. Un espacio de dimensión más pequeña que el de todos los polinomios de grado 4. Bueno, ¿cómo se ve esto? Tenemos suma de los términos cuadráticos. Tenemos los términos lineales. Y tenemos una constante. Entonces, de hecho, voy a sacar esto de la sumatoria. Y la constante, pues tenemos los PIs. PI es constante, ¿verdad? Y el delta es una constante, voy a llamarle un C1. Y lo multiplicamos por básicamente lo mismo, solo que con un C2. Entonces, sí, son de grado 4, pero no hay muchas combinaciones entre las variables. ¿Sí? Entonces necesitamos encontrar un conjunto que genere este de aquí, los polinomios de esta forma, y que sea pequeño. Entonces vean, por ejemplo, que aparece los cuadrados, ¿verdad? Aparece x y cuadrado. Aparecen términos lineales. Y esto, pues, no importa cuál sea p, bueno, el coeficiente puede ser 0, pero lo que aparecen son términos de esta forma. Entonces, cuando hacemos el producto, los monomios del producto tienen la forma. Bueno, vean una cosa. En ninguno de los monomios, de los factores de este polinomio, se mezclan variables, ¿verdad? Por la forma que se definió, nunca se mezclan variables. Entonces, cuando hacemos el producto, se van a mezclar a lo sumo dos variables. Tienen la forma o, vamos a ver, los monomios del producto. Tienen la forma, pues aparece un xy al cuadrado multiplicado por un xj al cuadrado. Aparece un xy al cuadrado multiplicando por un xj. O aparece un xy solo. O aparece una constante. Díganme si olvidé algo. Sí, olvidé una cosa. Este xj, los términos lineales y la constante. Entonces, pregunta, ¿estamos de acuerdo que todos los monomios del producto son generados por estos de aquí, básicamente? O sea, f de p de x pertenece al espacio generado
por estos monomios. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O habrá algún monomio que haya quedado por fuera? Yo los veo todos. Ok. Bueno, me acabo de dar cuenta que sí quedó uno por fuera. Vamos a agregarlo aquí. Son los cuadráticos solos. ¿Verdad? O sea, los términos cuadráticos pueden ser de dos formas. O sea, obtenido de un xy multiplicado por la constante, que sería el xy solo, o se puede obtener lineal con lineal. Entonces ahí se permite que sean diferentes. Ah, bueno, es que esto en realidad ya estaba incluido, eso fue lo que pasa. Pero voy a agregarle que es diferente de j, sí. Tal vez para más control. Bueno, es que aquí también, no, es que aquí también. Faltaría x a la 3 y x a la 4. Sí, sí, entonces mejor dejémoslo como estaba. Sí, en realidad ya estaban pensados de esa forma, nada más que me confundí. Sí, sí, aquí pensamos que y sea igual a j, no hay ningún problema. Sí, entonces, lineal es combinar un xy con un xj, que pueden ser iguales, perdón, para el cuadrático, o que puede venir de un xy al cuadrado con la constante, pero, bueno, de hecho aquí como están bien todos los cuadráticos, así que no estamos perdiendo ningún cuadrático. Los términos cúbicos siempre va a ser el cuadrado de uno con el término lineal del otro. Básicamente lo que estamos diciendo es no aparecen tres variables juntas, tres variables distintas. Entonces eso sí nos da todos los términos. Bueno, ¿cuántos vectores hay aquí? ¿Cuántos polinomios hay? De la primera forma sería n escojo 2. De la segunda forma hay n cuadrado, porque pueden ser iguales y el orden, déjenme una cosa, n cuadrado menos n. ¿Sí? Porque uno puede agarrar el orden, y j es diferente de ji, pero cuando i es igual a j, ese lo estaremos contando dos veces. Y este de aquí es parecido. Solo que este sí se permiten, este más bien sería n escojo 2, permitiendo que sean iguales. Ay, y de hecho eso incluye aquí arriba, también más n. Luego tenemos, este es lineal, este es n, y este es más 1. Ok. Entonces, rápidamente, esto es es cuadrático, es una cota cuadrática, y su coeficiente sería 2, 2n cuadrado, ¿verdad? Porque aquí hay n a la 2 medios, aquí hay un n a la 2 y aquí hay otro n a la 2 medios. Pero esta cota no es tan buena tampoco. Esta cota no es tan buena tampoco. Y resulta de que uno puede simplificar mucho esto. Uno puede reescribir esto que está aquí. Vamos a escribirlo de esta forma. Suma desde, voy a usar la letra K, igual 0 hasta K igual 1 hasta N, de X a la K, de X sub K cuadrado. Menos, suma desde K igual 1 hasta N, de P sub K X K, menos C1. Bueno, ¿cuál es la ventaja de escribirlo así? Que estos polinomios que están aquí en verde, que estoy poniendo en verde, no dependen de P. Esos que están aquí siempre son los mismos. Así que en vez de tomar los términos cuadráticos por separado, veámoslo como un solo polinomio. Esto lo que nos va a decir, lo que podemos verificar es que f de p pertenece al generado por, cuando hacemos el producto, tenemos la suma de xk al cuadrado
y esta suma aparece 2 veces. Vean que aquí, bueno, esta suma va a aparecer, cuando multiplicamos verde con verde, va a aparecer de forma cuadrática. También, al mezclar este verde con alguno de los lineales, vamos a tener esta sumatoria, suma hasta n, multiplicada por un xy. Por algún xy multiplicado por algún coeficiente. Si multiplicamos por una constante, vamos a tener otra vez sumatoria de k igual 1 hasta n de xy al cuadrado, de xk al cuadrado. ¿Okay? Y esos son todos los términos que involucran a xk al cuadrado. Luego, los términos que tenemos son los que involucran lineales. Entonces, pxy con pjxj. Entonces nos quedan los monomios de la forma xy xj y los lineales, los xy's, cuando multiplicamos lineal por constante, y también tenemos la constante. Okay. Este conjunto es más pequeño y genera el polinomio, todos los polinomios que tenemos. Estas son una combinación lineal de algunos de estos. Hay una cosa, y es que aquí y puede ser igual a j, ¿verdad? En este que está aquí. Si es igual a j, quiere decir que el término xk al cuadrado está en el conjunto, y entonces esta suma que tenemos aquí está sobrando. Esta suma ya está incluida, entonces podemos remover esta sumatoria. Y ahora, la cantidad de términos que tenemos, la dimensión de este espacio, es igual a 1, que viene de aquí. De aquí tenemos n. De aquí tenemos, n escojo 2, son el número de parejas posibles. Cuando i y j son diferentes, y cuando i y j son iguales, tenemos n. Los términos lineales tenemos n, y este de aquí tenemos 1. Entonces la dimensión sería factor común 2, y este lo voy a reordenar aquí, n a la 2 menos n, mientras que los demás hay 3 n's, entonces quedaría más 6n. Hay un 1 más un 1, entonces ponemos un 2. Esto es igual a n a la 2. Ahí es 4, ¿no, Oscar? 4, sí, gracias. Es 1 más 1 multiplicado por 2 es 4. Entonces tenemos 5n más 4, todo dividido entre 2. Y esto es n más 1 por n más 4 sobre 2. O sea, el S tiene a lo sumo n más 1 por n más 4 sobre 2 elementos. Ok. Esta es la cota que venía aquí arriba. N más 1 por n más 4 sobre 2. Y vean que ambos son polinomios cuadráticos con coeficiente 1/2. Coeficiente principal 1/2. Entonces no están tan lejos. Y bueno, en siguiendo los números, uno es, el numerador es n por n más 1
y el otro es n más 1 por n más 4. Entonces no están tan lejos uno del otro. Bueno. Entiendo que esta es, es la mejor cota conocida. Y hay valores donde este es hay valores donde este es, donde hay un ejemplo con este tamaño. Bueno, en general, uno puede también hacerse la misma pregunta. Como ven, para k igual 2 tiene sus complicaciones. Y para k igual 1 es sencilla, para k igual 2 tiene sus complicaciones. Imagínense que si incrementamos el número, más complicaciones van a aparecer. Aunque, por ejemplo, este método en general sirve, ¿no? Nada más que ponga, en vez de poner 2 distancias, ponga k distancias y alguna cota superior vamos a tener. Pero de nuevo, saben que primer cota son polinomios de grado 4. Segunda cota es, bueno, son un poquito más sencillos. Esta es la segunda cota. ¿Dónde está? Esta es la segunda cota. Ni siquiera lo sumamos, pero vimos que tiene forma más sencilla. Y la otra era, bueno, sumatoria de los cuadrados siempre aparece. Entonces, si lo tomamos como un polinomio, en lugar de tomar todos los polinomios por separado, todos los monomios por separado, porque aquí ven que van a ser muchos, tomemos la sumatoria como uno solo. ¿Alguna pregunta? Bueno. Creo que ya esta última aplicación va a ser un poquito más sencilla. Ya no vamos a usar polinomios. Vamos a aplicar, ver una aplicación en grafos. Y a lo que entiendo, este resultado se probó primero con estudio de comunicaciones. Pero no estoy seguro qué papel tiene en esa parte. De cierta forma se le puede ver algo ahí. Este es el teorema de Graham y Pollack de 1971. Y lo que dice es lo siguiente. El grafo completo, bipartito completo, o, perdón, ponlo así. Las aristas de Kn no se pueden descomponer en menos de n-1 grafos bipartitos completos. Entonces, ¿cómo sería la descomposición de un grafo en grafos bipartitos completos? Por ejemplo, pensando tal vez no en clics, sino algo un poco general.
Digamos, este no es un clic. Entonces, uno puede descomponer, por ejemplo, este que está aquí. Ya, esto es una forma, esto es un pentágono nada más. Entonces, escribámoslo, tenemos unas cuantas aristas. Así. Ok. Entonces, uno puede, pongámosle tal vez nombres. 1, 2, 3, 4, 5. Podemos descomponer este un grafo bipartito en varios grafos bipartitos. Por ejemplo, estas aristas. Pertenece a un grafo bipartito. Entonces, digamos que aquí está 1, aquí está 2, y aquí está 4 y 5. Entonces, nosotros tenemos las aristas que unen estos de aquí. Eso así. Luego, nos quedan 3 aristas y nosotros podemos considerar, por ejemplo, el grafo bipartito que une 3 con 2 y 5. Entonces, eso sí estamos hablando de grafos bipartitos completos. Entonces, si agrego la arista 1, 2 al grafo, sería un grafo bipartito, pero no es un grafo bipartito completo, que es lo que nos interesa. Entonces, este sería 3, 2 y 5. Y el último se puede hacer con esta arista que está aquí, 1 y 2. Una simple arista es un grafo bipartito completo que une al 1 y al 2. Ok, entonces, esta sería una descomposición del grafo que está a la izquierda. Lo podemos descomponer en 3 grafos bipartitos completos. Sin embargo, un clic de tamaño 5 no se puede. El teorema de Graham y Pollack nos dice que un grafo completo de 5 vértices se puede descomponer no se puede descomponer en menos de 4 grafos bipartitos completos. Entonces, pregunta. ¿Cómo podemos descomponer el grafo completo en n-1 grafos bipartitos completos? Por ejemplo, K6. ¿Alguien ve cómo descomponer K6 en 5 grafos bipartitos completos? Lo que estamos particionando son las aristas, no los vértices en sí, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí sí podemos usar la arista 1, 2, porque era la única que faltaba, por ejemplo. Pero sí tenemos un grafo bipartito de 2 y 2 y uno de 1 con 2. No, ¿qué pasa si partimos primero en 3 y 3 y borramos lo que no sirve y ahí vamos con 2 y 2 y algo así? Sería el algoritmo. Creo que no es la forma más sencilla, pero creo que sí da. De hecho, o sea, lo que dices, dividir en 3 y 3. Entonces, por ejemplo, estas aristas. O sea, todas las que unen los primeros 3 números con los números de arriba. Entonces vamos a ver, aquí usamos un grafo. Y nos quedan 2 triángulos, y 2 triángulos se pueden descomponer en 2 más. ¿Cierto?
Entonces, se puede hacer de forma recursiva, porque si uno agarra mitad y mitad, le quedan 2 clics, ¿verdad? Esta idea sería, Pero no sé si funciona. si uno toma A y B y toma todas estas aristas, aquí le queda un clic de tamaño A y un clic de tamaño B. Entonces aquí uno puede descomponer con, con A-1, B-1 y +1. Entonces, en realidad, de forma recursiva, uno ve que si uno toma un grafo bipartito así, puede descomponer en una lagartija. Uno puede descomponer en K-1. En K-1, sí. Y, sí, bueno, una forma de verlo también es con las estrellas, con estrellas. Por ejemplo, uno con los demás, 2 con los demás, 3 con los demás, bueno, sí, sin contar repetidos. Y 5 con 6, y ya el 6 está cubierto. ¿Cómo vemos que no se pueden con menos de n-1? Entonces, una forma, prueba, ponla, es usando las matrices de adyacencia. Entonces, es algo que nosotros apenas mencionamos al inicio del curso, pero básicamente vamos a usar matrices de adyacencia. Y estas básicamente se forman usando los vectores característicos del vecindario. Usando los vectores característicos de los vecindarios. Bueno, usualmente, ahorita lo vamos a anunciar de la forma tradicional, pero si V1, V2, Vn son los vértices de V, entonces la matriz de adyacencia G es una matriz AIJ, donde AIJ es 1, si solo si, VI y VJ son adyacentes. En otras palabras, la fila I de A es el vector característico del vecindario de VI. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la matriz de adyacencia del grafo completo? Y todos unos. Ujú. Todos unos, excepto Excepto en la diagonal. la diagonal, sí. Entonces este es 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Usualmente se escribe así, J menos I, donde J es la matriz con todas las entradas 1. ¿Sí?
Entonces, digamos que, supongamos que G1, G2 hasta Gm son grafos bipartitos completos que particionan las aristas de Kn. ¿Okay? Y vean que eso significa, o esto es equivalente a decir, que las matrices de adyacencia, al sumarlas, recuperamos la matriz de adyacencia de nuestro grafo. ¿Cierto? O sea, cada arista está en uno de estos. Cada arista va a estar en alguno de estos. Entonces, el 1 correspondiente a esa arista, tanto arriba como debajo de la diagonal, va a aparecer en la matriz que cubre la arista. ¿Okay? Pero vean una cosa. Un grafo bipartito completo es equivalente. La matriz de adyacencia de un grafo bipartito completo es equivalente a algo que se ve así. Ceros, ceros, unos y unos. ¿Verdad? Digamos, si uno reordena los vértices, por ejemplo, para que tenga componentes 1, 2, K y Y sea los siguientes, K más 1, K más 2, hasta N. Entonces aquí están los números desde 1 hasta K y aquí los consecutivos. Similar aquí. Entonces la matriz tiene esta forma, ¿verdad? La matriz de adyacencia de un grafo bipartito completo es muy sencilla. Y podemos ver que el rango de esta matriz es 2. ¿Ok? Entonces vamos a empezar usando, vamos a usar una pequeña desigualdad de rangos. Y es que el rango de A más B es a lo sumo el rango de A más el rango de B. ¿Okay? Esta de aquí es sencilla porque si tenemos A1, bueno, pongámoslo como vectores. Digamos que uno tiene V1, V2 hasta Vs, que estos generan el rango de las filas de A. Y uno tiene vectores U1, R, que generan el rango de las filas de B. O sea, toda fila de A es combinación lineal de los UIs y toda fila de B es combinación lineal de los UIs. Entonces, la unión va a generar un espacio que contiene las filas de A más B. Típicamente va a ser más pequeño, pero tenemos esta desigualdad con los rangos. Esto nos dice que el rango de J menos I es menor o igual que la suma desde I igual 1 hasta M de 2. O sea, 2M. ¿Alguien sabe cuál es el rango de I menos la identidad? N menos 1. No. No. De hecho es N. Y es por los autovalores. Entonces, en realidad, ahorita vamos a ver que esto no nos va a servir para lo que queremos, pero los autovalores de J, J era esta matriz donde todas las entradas son 1.
algo así, son 0, J tiene rango 1, son 0 que aparece n-1 veces, y el último autovalor que hace falta es la traza, que es n, y 1, perdón, y n, que aparece una vez. Esto nos dice que J menos la identidad tiene autovalores -1, que aparece n-1 veces, y n-1, que aparece una vez. Y si n es mayor que 2, si n es mayor o igual que 2, entonces lo que nos dice es que el autovalor 0 no aparece, o sea que el rango de J menos I es n. Y esto lo que dice, pues, que vamos con, lo que vemos es que n es menor o igual que 2m. O sea que m es mayor o igual que n-medios. Lo cual, pues es una cota lineal, o sea, nos dice por lo menos que no pueden ser muy pocas matrices, pero no es lo que queríamos, ¿verdad? Entonces aquí la idea va a ser esto. Esta matriz se puede descomponer en 2 bloques, este de arriba y este de abajo. Ay, lo dije al revés. Bueno, un bloque arriba y uno de abajo, que sería precisamente la transpuesta del bloque de abajo. O sea, nosotros podemos escribir A de G, la matriz de adyacencia de G, la podemos escribir como XY más XY transpuesto, donde cada matriz tiene rango 1. Básicamente es un bloque que es J y el otro que es 0. Un J pero de dimensión menor. Donde el rango de G de XY es 1. ¿Ok? Quiere decir, entonces tome la suma de estas matrices, igual 1 a este M, de XY. Y esto nos dice que J menos I es igual a D más D transpuesta. Bueno, si nosotros pudiéramos decir que el rango de D es grande, podríamos intentar usar la cota otra vez, porque el rango de las XY es 1. ¿Okay? Y uno puede hacer esto tomando un vector en el espacio nulo de D. Si V está en el kernel de D, entonces vea una cosa. Bueno, eso significa que el transpuesto de V está en el kernel de la transpuesta. Bueno, el kernel, pero el kernel al revés, o sea, si dv es igual a 0, es porque v transpuesto d transpuesto es igual a 0. Entonces el kernel, pero de la operación de multiplicar a la izquierda. Entonces este es kernel izquierdo. Si vamos a poner la matriz 0, tenemos esta entidad aquí. Eso nos dice que si consideramos esta forma de transpuesto V, esto de aquí es 0. Esto de aquí es 0 porque sería V transpuesto por D por V, que es 0. Vamos paréntesis aquí, más V transpuesto D transpuesto, que es 0, por V, entonces 0 por algo va a ser 0, ¿verdad? Todo esto de aquí es 0. Mientras que por el otro lado es V transpuesto por J menos la identidad,
por V. Y esto nos da la forma V de T por J, V, menos, y la identidad nos da el producto punto. VT por V. Que esta es la norma de V. ¿Ok? Entonces vean que V no puede estar en el kernel de J, a menos de que V sea 0. Vean que si V de J es J por V es igual a 0, entonces esta entidad que está aquí nos dice que la norma de V, bueno, norma al cuadrado, sería 0. Y eso nos dice que V es 0. La conclusión aquí, esto implica que si intersecamos el kernel de J con el kernel de I, esto nos da el vector 0. Perdón, no el kernel de I, el kernel de D es 0. Pero el rango de J dijimos que era, el rango de J es 1, porque es generado por un montón de unos, una fila de unos, genera todo. O sea que este kernel, este de aquí tiene dimensión n-1. ¿Y qué significa que estemos en un espacio n-dimensional y que la intersección de un espacio de dimensión n-1 no interseque o solo interseque en el 0 otro espacio? ¿Qué nos dice esto de la dimensión de este kernel? Que eso tiene que ser el que falta. Sí, esto lo que nos dice es que este sería a lo sumo 1, ¿verdad? Sí, puede ser 0, ¿verdad? Puede ser que el kernel ya sea 0 de inicio, pero no puede ser de dimensión mayor a 0, mayor a 1. ¿Sí? Básicamente porque si no serían suma directa y la suma de las dimensiones no puede ser n, no puede superar n. Y esto lo que nos dice es que el rango de D es por lo menos n-1. Y si usamos la desigualdad de arriba, que la suma el rango de la suma es menor o igual que la suma de los rangos, lo que esto nos va a decir es que n-1 igual al rango, perdón, menor o igual que el rango de D es menor o igual que la suma del rango de xy igual 1 hasta m, y el rango de xy era m. El rango de xy era 1, o sea que en total nos da m. Es decir, ocupamos al menos n-1 matrices o grafos en este caso.